la idea que pretendemos desarrollar, primero localizándonos un poco en de dónde sale el texto, ¿no es cierto? Me parece que esto es importante porque eh, habría dos formas de leerlo. O sea, leerlo como un ejercicio situado en el momento actual y en el momento propio del contexto personal, que tiene un valor importante. Sin embargo, queremos como localizarles un poco en el lugar del autor en el momento de la escritura, ¿no es cierto? Em, Este es la introducción del tomo uno de la obra del método de Edgar Morin. Solamente decir eso ya eh, nos invita entonces a prepararnos un poco a, bueno, a lo complejo y lo complicado también de todo el planteamiento que se desarrolla. Y lo otro, el decir que es una introducción también invita a entender que se va a dejar varios temas, muchos debates en punta que con seguridad se desarrollan en el transcurso de la obra, el método como tal, pero de la obra en general de Edgar Morin. Esto es importante. En lo otro, llamar un poco la atención también en el momento de la vida de Edgar Morin en el que se escribe y llama la atención a muchos de los debates que él como pensador en relación con su contexto académico, político, diría yo, hay unos guiños a su momento previo de militancia, a, también unos guiños a digamos, a responder de alguna manera a debates que hay dentro del mundo académico y mundo político sobre la teoría del conocimiento en ese momento, ¿no es cierto? Eso ya a uno lo prepara para abordar con mucha expectativa el tema. Lo otro, finalizando también como este momento de introducción, a comentar que el ejercicio que hacemos con Lady trata de extraer o hacer un poco explícito esos elementos que en cada uno de los apartados del documento, el espíritu del valle, se desarrollan. Eh, de antemano ofrecemos disculpas, pues algunas imprecisiones que vendrán de nuestro ejercicio de análisis con seguridad. Y lo otro, que tiene que ver con o sea, dos momentos o sea, del análisis. El análisis que hace Lady lo hace muy desde su construcción teórica y experiencia personal, al igual que yo. No es en sí un ejercicio de síntesis, de conversación. eh, Hicimos una preparación más bien que lleva a lo otro. Entonces, con esa introducción le doy la palabra a David para que continúe ya con el documento. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí, Sí, compañera. Sí. buenas Ah, noches. Sí, ok. Lady, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, en primera medida Te hablamos escuchamos. gracias. En primera medida hablamos de el evadido del paradigma. Esta se constituye como en una reflexión profunda sobre la necesidad de repensar nuestra relación con el conocimiento, ¿sí? Habla acerca de cómo nos situamos como individuos en un mundo real, ¿no? Que tiene problemáticas, que tiene situaciones a las cuales no podemos ser indiferentes, ¿verdad? Dentro de esto encontramos que una de las figuras o el concepto mismo de evadido del paradigma es como el sujeto
quiere liberarse o logra liberarse de las estructuras rígidas, automáticas, inconscientes, de lo que ha sido impuesto, ¿no? Sistemáticamente, como él pone una postura personal frente a los paradigmas en los cuales ha sido encasillado. En ese caso, pues como lo decía Giovanni, cómo nosotros podemos hacer reflexión de nuestra realidad en los diferentes contextos situacionales donde nos encontramos, ¿no? Que puede ser en el caso de la educación, la educación tradicional, el pensamiento todavía rígido y estructural del aprendizaje memorístico, ¿no? Entendiendo que el paradigma es algo que está establecido socialmente y a la cual pues se quiere o se pretende como hacer una transformación. Dentro de lo que hemos proyectado aquí, pues me permito leer para ustedes, menciona que es una crítica radical a la fragmentación del conocimiento moderno. Morán señala que los conceptos en los que intentamos entender lo humano, el individuo, la sociedad y la especie, que es una triada que la menciona a lo largo del documento, que están separados artificialmente y que lo impide una comprensión articulada de nuestra condición. Esta apuesta es clara: restablecer las conexiones perdidas entre las ciencias físicas, biológicas y antroposociales, mediante una teoría de la autoorganización y un principio de complejidad que evite la subordinación reductiva de una esfera u otra. Entonces, como lo había comentado anteriormente, es esa postura frente a esta triada de la condición del ser humano. Mm, también hablamos de que este apartado nos permite cuestionarnos y reinventarnos frente a la relación que tenemos frente al conocimiento y la existencia misma. Eso, yo creo que pasamos a la otra de, por favor. Bien, dentro de la escuela del duelo y el espíritu, la escuela del duelo, perdón, encontramos que hace un aprendizaje profundo sobre todo lo que el ser humano atraviesa a lo largo de su existencia, ¿no? Es un proceso bastante formativo que ocurre a través de la experiencia de la pérdida, del dolor y la muerte. Entonces, ¿cómo somos capaces? eh, Como dicen ahí, para poder aprender tengo que desaprender, ¿sí? Y estar en ese continuo vacío o siendo ese recipiente que necesita ser llenado, empieza como la conciencia a adquirir una mayor relevancia, ¿no? Cuando una persona se cree una obra terminada, no hay lugar ni tiempo para el aprendizaje, ni para la transformación, ni para el repensarse, ¿no? Entonces, esto sí lo aborda desde eso, desde cómo hay una conciencia sobre esto que se debe, que permite lo nuevo, ¿no? Como la renovación. Además de que concibe el duelo como, Morán concibe el duelo como una etapa pasiva, no concibe el duelo como una etapa pasiva, sino como un proceso de transformación interior que permite madurar en todas las dimensiones. En este caso, pues como lo habíamos comentado, esa triada que le permite repensarse no de manera lineal, sino un poco más holística, ¿no? Em, Eso podemos, espérame, aquí tenemos lo que hemos ubicado, que se denuncia la pedagogía dominante de la investigación científica como una escuela de duelo, de forma, eh, de forma especialistas renunciando a toda visión integrada del saber. Morán analiza cómo se institucionaliza una epistemología múltiple. Las preguntas fundamentales sobre hombre, el mundo y su relación son exiliadas del campo científico. Una renuncia no es neutra, reproduce un paradigma que separa la vida y conocimiento, sujeto y objeto, ciencia y sociedad. Esa es una discusión que hace mucho en el texto y es que como que un poco contradice, ¿no? La veracidad del método científico, justamente cuando uno va a abordar, no sé, la metodología o la parte epistemológica o la parte de
sistemática del método científico habla de que es conocimiento pleno y eso es lo que lo contradice. Entonces, eso sería como este apartado. Continuamos con el siguiente, por favor. El imposible, imposible. En esta habían muchas preguntas, ¿verdad? Y cuando estábamos haciendo lectura, estábamos como que, uy, estas preguntas están como para sentarse y hacerlo muy introspectivamente, porque alude a aquello que sale como de esa percepción común, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no hemos alcanzado? Eso que, entre comillas, diríamos lo inalcanzable, pero se puede lograr, o sea, como una proyección tal vez un poco utópica de lo realizable, de lo que se puede aprender. Entonces, eso sí fue como bastante en todo el apartado. Encontramos que las preguntas sí llevaban a que si realmente serían contestadas de manera puntual o si necesitaran un, una postura un poco más crítica. Dentro de esto, encontramos que representa una necesidad de concebir unas mutaciones, porque lo hablaba así, más profundas que de la realidad. O sea, se puede hacer unos cuestionamientos que, como lo hemos abordado en los anteriores encuentros, que realmente de la realidad nos permite llegar a esos cuestionamientos, a esas problemáticas que merezcan una investigación desde la mirada del pensamiento complejo. Entonces, una de los ejemplos que yo podría abordar sería como esas cosas imposibles por contemplar sería en su momento la abolición de la esclavitud, la caída del muro de Berlín, la aparición de nuevas tecnologías o formas de concebir, ¿no? La parte social o la parte ambiental. Entonces, todas estas cosas en su momento fueron paradigmas o fueron situaciones imposibles, pero que a la larga son cuestiones que se pueden abordar desde el pensamiento complejo. Y como esto pues hace parte de ese preámbulo, ¿no? Al método. Acá nos comenta que este tramo de Morán enfrenta las paradojas del conocimiento como obstáculos necesarios. La imposibilidad lógica, epistemológica y enciclopédica no son razones para abandonar la tarea de pensar lo complejo, sino condiciones que evidencian los límites del paradigma actual, la única dimensión. Verdaderamente insensata sería aceptar como definitivo un conocimiento que excluye al sujeto, disloca los objetos y naturaliza la propia ceguera. Entonces, no podemos volvernos como muy radicales en decir esta es la verdad absoluta o solo el método científico es lo que nos produce un conocimiento verdadero o esta teoría es la única, ¿sí? Entonces, a esto nos invita Moral. Seguimos, por favor. El método como una vía de conocimiento y acción alternativa a los métodos racionalistas, lineales o fragmentados, que siempre pues como han de alguna manera predominado en la historia. El método no es como un procedimiento técnico sistemático del sentido clásico, sino que más bien se presenta como una actitud, una orientación al espíritu que busca captar la complejidad de lo real de manera abierta, flexible y no reductora. Entonces, a primera medida, cuando leí el título, dije, no, pues A es sin, ¿verdad? Pero no, es lo que escucha, lo que acompaña, lo que adapta, o sea, más que excluir, incluye, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, eh, permite tomar un poco la imagen o la actitud que inspira este fragmento, ¿no? Que sería el espíritu del valle, que simboliza la receptividad, la fuerza de lo débil, que era como el sentido más profundo de eso. Algo que me gustó mucho es lo que puede significar, ¿no?
que implica un cambio radical en nuestra forma de ser, en un mundo a pensar en la voluntad, de la conciencia, más allá de lo establecido. Se trata, en definitiva, de una invitación a vivir el espíritu del valle, ser como el agua que fluye, que se adapta, que se nutre, sin imponerse, a saber de su fuerza, y a saber que su fuerza reside precisamente en lo débil, en la incertidumbre. Sí, eso es como, como lo base. Entonces acá tenemos que frente al método cartesiano, que parte de la claridad y la disyunción, Morán propone un amétodo que hace que nace de la incertidumbre, la confusión, de la ignorancia. Esta no es una negación del método, sino una reciprocidad crítica. Pensar, exige asumir la incertidumbre como un punto de partida y la reflexibilidad como horizonte. El nuevo método debe ser capaz de revelar el no razonable, respetar el misterio y articular lo que el pensamiento simplificador ha separado. Entonces, es permitirse eh, crear desde, porque lo decía, ¿no? Desde la incertidumbre y un poco desde el duelo, que lo habíamos comentado anteriormente. Continuamos, por favor. Y dentro del recurso científico, nos habla acerca de que es una concepción un poco más profunda de la actividad humana caracterizada por la crítica constante, la revisión de sus propios fundamentos y la resistencia como al dogmatismo, a lo establecido, ¿no? Él enfatiza que la ciencia no debe ser vista meramente como una fuente de verdades absolutas o como un reservatorio de técnicas para dominar la naturaleza. Más bien, esto es una ciencia auténtica y una aventura intelectual que debe cautivar la duda metódica, que debe cautivar la autocrítica, el reconocimiento de lo complejo del mundo a través de lo que podemos observar, ¿sí? Mm, Esto, en definitiva, nos invita a hacer una revisión constante de nuestras certezas. Lo que he hablado hasta el momento, y lo que he leído me permite entender que para poder aprender, dentro, pues, de mi campo de acción, es necesario tener una disposición, ¿sí? Una disposición frente al conocimiento que está habitando el mundo, y la disposición que hay dentro de mí, o del sujeto, del individuo, para asimilar eso nuevo que hay, ¿no? Y el conocimiento que se mueve, que se gesta, que está ahí y que se necesita partir de esas dudas, de ese duelo, de esa incertidumbre para poder crear aprendizaje. Y pues acá que este apartado explora cómo los propios avances de la ciencia contemporánea, el desorden termodinámico, la incertidumbre cuántica, la aleatoriedad genética, minan las bases del paradigma simplificador. Morán afirma que la ciencia evoluciona no a pesar de estos elementos, sino gracias a ellos. O sea, no hay que tener como, siempre ha estado como esta riña, ¿no? Pero más bien es como fluir y articularse para poder dar más respuestas, ¿no? A las preguntas más fundamentales. Entonces, yo creería que ahí quedaría como mi reflexión frente a la lectura en estos primeros apartados, y le doy la palabra a mi compañero. Vale, gracias. En los apartados iniciales, se hace un énfasis en hablar de las condiciones, bueno, generales de la teoría del conocimiento, los debates que se presentan. Se plantean elementos respecto a la discusión de los avances científicos del momento, avances científicos modernos, eh, y da pie a una paradoja, diríamos,
donde la relación, también en términos de la teoría del conocimiento, de la física, la biología, la antroposociología, eh, pareciese que existe entonces en esa relación el círculo vicioso, que es el título del apartado, eh, y hace referencia a que históricamente la salida de esa paradoja desde la teoría del conocimiento, lo que se ha planteado es la necesidad de la disyunción, es decir, tomar eh, los elementos del círculo por separado para tratar de encontrar como la razón de ser en últimas de esa relación. Em, Hay una discusión que plantea Morán que me parece muy interesante y a lo confieso yo en este momento, hay ¿cómo somos presa digamos, como de los vicios de lo que tradicionalmente se entiende y se le ha enseñado a lo largo del proceso formativo a uno en la formación normal, por decirlo de alguna manera. Mm, Leer este apartado a mí me lleva a recordar, bueno, ahora hace poco se puso de moda mucho, bueno, estuvo en el primer plano del escenario cinematográfico la película de Oppenheimer, ¿no es cierto? Me recordaba mucho la discusión esta de Oppenheimer y la Segunda Guerra Mundial, y uno dice, hay una serie de elementos que coinciden históricamente, uno en términos del avance de la tecnología y eso en relación pues también con los avances científicos. Eh, 15 años atrás habían planteamientos que estaban en la escala de lo abstracto, en lo teórico, que estaban replanteando muchos elementos de la ciencia, de la física y las necesidades del contexto político y social hacen que se genere una serie de procesos que llevan a concretarse pues, de manera desastrosa, si es que se lo quiere ver así, con la construcción de la bomba atómica. El debate que se plantea entonces en el círculo vicioso llevado al ejemplo me lleva a pensar entonces a la necesidad de para la construcción de la aproximación al conocimiento, eh, de la discusión de la realidad, de cómo conversa entonces esto de la discusión de la física para el caso con el tema de la antroposociología. Uno diría que podría ser un ejemplo muy bueno. Dentro de los científicos del proyecto Manhattan, hubo varios que pasaron en el marco después de la Segunda Guerra Mundial secretos del desarrollo que estaban haciendo a la Unión Soviética. Hay muchos debates desde lo ético, desde lo político respecto a la actitud de estas personas sobre el manejo de la ciencia y la discusión política al respecto. Abstrayendo un poco el tema, entonces uno diría, o sea, ¿qué es lo que determina en últimas esa condición política y social del mundo? Y concentró pues en algunos lugares en el mundo, en Europa, sudeste asiático, Asia en general. eh, Son los avances tecnológicos, la ciencia que lo llevan a ese momento, o es el avance o de la discusión política, todas las relaciones sociales que vienen evolucionando históricamente, lo que hacen que se determine esos avances en la física y en la técnica. En el apartado entonces nos propone Edgar Morán que uno no miremos como problemático el tema este del círculo que se genera. O sea, si se lo plantea desde los aspectos sociológicos, nos va a llevar entonces a una relación con el avance en la física y en la técnica.
Pero entonces, si uno está en la física y la técnica, necesariamente va a volver a la discusión política y sociológica. Entonces, eso no es un problema en sí mismo. Por el contrario, la invitación es a no renunciar a contemplar esos círculos y entender que esa vuelta que se da, ese tránsito, ese caminar por el círculo en el debate del conocimiento, hace volver al mismo punto, no es el mismo punto en sí mismo, ya es el punto de partida al que se llega nuevamente, se llega con una visión distinta de la realidad, así que ese punto inicial se convierte en ese punto inicial, pero con un estadio superior, si es que se lo quiere ver así, ¿no es cierto? Recupera la idea de circularidad como escala fecunda del conocimiento complejo. En lugar de los bucles paradójicos entre física y biología y sociología, propone conservarlos y hacerlos asumir la interdependencia y la reflexividad como epistemológicas, transforma el círculo vicioso en círculo virtuoso, generador de sentido, donde objeto se simplifican mutuamente. Sujeto y objeto se simplifican mutuamente. La enciclopedia. Dentro de los muros que habla Morán en el documento en el que se encuentra para hablar de la discusión del conocimiento y del método en sí mismo, plantea entonces digamos como una barrera al tratar de complejizar esa relación. Es interesante cómo este apartado se pone luego del círculo virtuoso. eh, Se dice que tratar de entender la realidad sin renunciar a la discusión esta de la existencia del círculo como algo no problemático y no necesariamente con una demanda de disyunción, sino por el contrario, entenderlo como una parte completa, haría que para alcanzar la aproximación pues a la realidad tendría que existir infinitos, pues. Entiendo yo que la discusión de lo enciclopédico en los primeros apartados del documento hace referencia justamente a eso. Es que para poder aproximarse a la realidad tendría que tenerse a la mano también conocimientos vastos sobre un montón de cosas, lo que en sí mismo se convierte en un muro. Eh, el debate que plantea entonces Morán en este apartado tiene que ver con que eh, se cambie esta forma de entender lo enciclopédico, de los conocimientos acumulados, eh, incluso utiliza el término alfabetonto, ¿no? Relacionándolo con lo alfabético, pues, a lo que, pues, según él, sería volver al planteamiento inicial de los antiguos latinos, donde lo enciclopédico haría más bien alusión a un concepto de la educación, eh, una educación circular o de instrucción enciclopédica, donde se relacionan los conocimientos, hay conexión entre ellos, ¿no? Se supone que los griegos entendían lo enciclopédico en ese sentido y no como una acumulación de datos, de conceptos relacionados simplemente por su orden en el alfabeto. Entonces, este es un debate que es muy interesante en términos de cómo entender la necesidad de los datos, ¿no? De los conceptos. Eh, ya adentrándose un poco en el tema, entonces plantea que no es necesario acumular todo lo que podría parecer a primera vista necesario para abordar un escenario problemático de investigación, si se quiere, sino más bien de identificar en esos datos, en los conceptos, en la cuestión teórica, elementos que sean
eh, mm, de orden primordial. Llama la atención una cita que hace de Adorno, de que la totalidad es la no verdad, haciendo referencia un poco a lo que he tratado de comentar en este momento. Eh, el ideal enciclopédico, no como acumulación, sino como articulación activa del saber. Ese es el objetivo de este apartado. Propone Morin una enciclopedia entendida como movimiento que conecta nudos estratégicos, ¿no? Entre disciplinas disyuntas. Lejos de aspirar a una totalidad cerrada, se trata de construir un conocimiento orgánico centrado en la organización más que en la suma. Esto es, me llama mucho la atención a mí porque estamos hablando de planteamientos que se hacen en el siglo XX y previo a eso hay siglos de pensamiento en los que la premisa justamente ha sido lo contrario, ¿no? Si uno va a Platón y Aristóteles, se encuentra con elementos que buscan la simplificación. Luego, en la Edad Media, con el trivium y el quadrivium, hay elementos que optan también por eso, ¿no? La clasificación y la diferenciación como lo importante en la teoría del conocimiento. Luego, ya en momentos más modernos, con el auge del positivismo, Descartes, y lo que tenemos incluso con tendencias muy importantes hoy en día, eh, llevan a eso, se sigue fundamentando eso. Es el planteamiento gana importancia en el sentido de decir, bueno, un momento, estamos diciendo esto durante todo este tiempo, desde que se tiene conocimiento de la historia humana, pero es momento pues de contemplar otra posibilidad para acceder a eso, ¿no? Eh, Hay un apartado que me llama mucho la atención y que quiero leerlo explícitamente como se plantea en el texto. Eh, Morán dice, la apuesta teórica que hago en este trabajo, que el conocimiento de lo que es organización podría transformarse en principio organizador de un conocimiento que articularía lo disyunto y complejizaría lo simplificado. Entonces, es interesante, o sea, cómo la discusión de todo lo que hay hasta el momento, los esfuerzos teóricos de todos los pensadores en la historia, tratando de organizar el asunto, él plantea un debate que es importante y dice, o sea, no pretendo organizar, sino más bien pretendo generar un principio de esa organización, que entonces vuelve a articular lo que históricamente se ha separado y también trata de complejizar lo que históricamente se ha tratado de simplificar. Este es importantísimo este apartado. Está en la página 32 eh, del documento. Reaprender a aprender. Este es un, bueno, en este apartado hay un debate muy interesante, ¿no? Eh, el pensamiento contemporáneo está obligado no solo a aprender o a desaprender, sino a reorganizar su arquitectura profunda para reaprender a aprender. En Morin identifica el problema nodal del paradigma. No se trata de refutar ideas, sino de modificar los principios que las organizan. Solamente mediante este giro es posible quebrar los automatismos cognitivos que impiden pensar lo impensado. Eh, Personalmente, yo quiero confesar en este momento que dentro del documento es uno de los apartados que más debate suscitan en términos de lo que es digamos, mi marco teórico personal. Me lleva un poco a pensar a elementos que se han planteado, por ejemplo, desde Thomas Kuhn. eh, mm, hay un documento de un geógrafo británico que se llama David Harvey, es un
un geógrafo que pues por mi formación profesional he tenido la oportunidad de tener un acercamiento importante y plantea algunos elementos que pueden tener similitud. Sin embargo, esto va a sonar un poco contradictorio. La lógica que plantea Morán, sin que Morán quiera plantear alguna suerte de lógica, eh, mm, 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 me deja a mí un poco sin piso para decir, bueno, para este debate que es epistemológico en profundidad, eh, para el debate epistemológico, yo siempre me sitúo desde algún lugar, desde donde yo planteo el cómo entiendo esa discusión paradigmática. Entonces, no se trata de refutar ideas, sino de modificar los principios que las organizan. Entonces, hay mucho que pensar alrededor de eso. Este es uno de los apartados que en lo personal a mí me deja muchas dudas y me deja la mayor invitación a abordar la obra completa. Eh, en los, por ejemplo, en los documentos que yo comentaba relacionados, se hace referencia, por ejemplo, a avances en términos de la ciencia que se hacen con Newton, ¿cierto? Eh, que fueron usados, bueno, generados abstractamente y usados en cuestiones muy concretas, como la fabricación de puentes, pero que al día de hoy, con el avance de la discusión de la física cuántica, teóricamente estarían refutados, ¿no es cierto? Pero dentro del actuar cotidiano de la humanidad se siguen usando porque siguen siendo válidos para escenarios concretos. Entonces, hay una, hay un debate muy profundo respecto a qué es lo que valida entonces el tema de las ideas y qué es lo que valida los principios que las organizan, yendo un poco a lo que plantea entonces Edgar Morán en este apartado. Eh, para efectos de lo que nos compete en específico, dejo abiertas muchas preguntas y la invitación también a los compañeros doctorantes a que abordemos entonces también esta discusión epistemológica que nos plantea Morán en este apartado inicial del método. El siguiente es, bueno, es muy bonito, muy bonito y a la vez está muy retador en términos de lo que uno empieza a leer. Una obra que se denomina El Método, que tiene 5 tomos, 5 tomos creo. Si me equivoco, me corrigen. En la introducción del primer, del primer tomo, de una obra que se denomina El Método, uno esperaría que entonces se haga referencia a cómo es que ese es el método de la discusión del pensamiento complejo. Y es algo que ha venido apareciendo de manera recurrente en las conversaciones que hemos tenido en las asignaturas que llevamos del doctorado respecto a, bueno, ¿y cómo es que es la metodología para la investigación que vamos a hacer? Es, aquí o sea, es un poco frustrante, pero también muy interesante el hecho de decir, bueno, sea, no vamos a decir que partimos con un método, vamos a ir mirando cómo es que es ese asunto del método en el camino. Y el caminante no hay camino, se hace camino al andar, viene como anillo al dedo justamente para hacer referencia a esa lógica, insisto, sin que se plantee una lógica para el tema, respecto a cómo abordar el asunto, ¿no? El círculo habrá podido transformarse en una espiral donde el regreso al comienzo es precisamente lo que aleja del comienzo.
un poco también a lo que se hacía referencia en el del círculo vicioso al círculo virtuoso. Eh, Esta idea de abordar el tema o sea, de la aproximación a la teoría del conocimiento, pues, para hablar de la construcción de un método sin tener un método y la invitación justamente a caminar en ese sentido es muy interesante, ¿no? La inspiración espiral. Parte justamente de este último apartado que leía, el círculo habrá podido transformarse en una espiral donde el regreso al comienzo es precisamente lo que aleja del comienzo. Eh, Finaliza Edgar Morán entonces este apartado introductorio de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza en el método uno, haciendo justamente esa invitación a la no frustración por el círculo que se va a seguir caminando y entender entonces que ese punto de llegada al que volvemos no es el mismo punto de partida del que partimos, una variación en términos de todo lo que se ha podido inferir, refutar, construir en el camino caminado. Si a partir de un paradigma de complejidad pueden hacer un nuevo método, encarnarse, caminar, progresar, quizá entonces podría este hacer la revolución por todas partes, inclusive en la noción de revolución, que se ha vuelto plana, conformista y reaccionaria. Hay en la introducción de la sesión de hoy, comentaba de los guiños que hace también a su discusión de su entorno social y político. Morán hace referencia en varios apartados en el texto justamente a eso. En otros documentos eh, plantea un debate político muy interesante respecto a su vida militante dentro del comunismo mundial, ¿no es cierto? Él plantea, por ejemplo, que hay eh, una serie de horizontes con el tema de la creación del Estado soviético. eh, Se lo entendía como una forma de organización social donde existiesen las libertades, la libertad de la humanidad. Bueno, habrá mucho que conversar sobre el asunto, pero hace referencia en particular respecto al tema de la teoría del conocimiento, es decir, en un estado donde se supone ese horizonte de la libertad de la humanidad, se mantiene, en términos de la teoría del conocimiento, hay unas lógicas muy conservadoras y muy mm, incluso positivistas, ¿no? Es interesante ese debate personal que él tiene y cómo alimenta también esta discusión del método que empieza a construir acá, ¿no? Eh, el espíritu del valle. En geomorfología, el valle es una zona plana, pero no solo es una zona plana eh, sola, lejana de otras formas de la geomorfología. El valle es valle porque tiene las montañas a su alrededor. Eh, Cuando uno se aproxima al documento y uno mira el título y dice el espíritu del valle, uno le llama mucho la atención y no sabe para dónde es que va a ir. Y finalmente se habla del Tao, donde el valle es el que recibe todas las aguas que se vierten en él. eh, y hace el llamado Morán a entenderse entonces como que el pensamiento complejo va a ser eh, ese proceso de complejización demanda también de recibir todas las aguas que vienen de las montañas. Y situarse en el valle también es una cuestión muy simbólica de la renuncia del pedestal de la lógica, ¿no? De lo validado, de lo que el método científico nos dice que es correcto
y lo que es correcto es porque es dado porque existe algo incorrecto. Entonces, eh, finalizando, llamar un poco la atención porque es muy chévere lo que se plantea al inicio, es decir, situarnos en el valle y decir esas dos cosas, ¿no? Recibir las aguas que bajan de las montañas, pero también renunciar a no estar en la cumbre, en el pedestal de lo dado, de lo validado. Entonces, eso es algo muy importante. Ya finalizando la presentación, pues les compartimos algunas, estas son foticos de por acá de Nariño, de algunas zonas de la costa pacífica, de la parte andina, son tomadas por nosotros. Eso les agradecemos y pues si tienen preguntas que nos quieran compartir, con seguridad no las vamos a responder. Haremos referencia a sus preguntas, pero no, no nos atreveremos a ser los responsables de esa respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni y Lady. Una muy bella explicación de este documento que a mí personalmente es de los que me parecen más hermosos, las metáforas que usa, el cuestionamiento que coloca frente a la forma como nosotros conocemos. Esta de la escuela del duelo, ¿no? Cómo es que él tiene una frase que repite en varios apartes que dice vivir de muerte y morir de vida, ¿no? O sea, cómo debemos definitivamente renunciar a nuestra comodidad y eso implica morir para poder vivir nuevamente, ¿no? La pérdida, o sea, siempre la seguridad, la pérdida de la seguridad produce dolor, pero hay que hacerlo para pasar a nuevas formas de conocer. Lo imposible, a mí me parece que es bellísima las metáforas que coloca allí, ¿no? Porque de todas maneras él entiende, allí es donde uno entiende que los conceptos como la verdad, la libertad, la igualdad, la justicia, son utopías por las cuales tenemos que luchar todos los seres humanos, que además nos competen a todos los seres humanos, que no hay, sin distingos de ninguno, la dignidad. Y hemos avanzado. Yo soy una increíble creyente en la humanidad y pues si vemos cómo considerábamos la libertad en los romanos o hace 2 siglos, a la libertad como la concebimos hoy, hemos avanzado. Eh, y toca seguir avanzando porque nos falta muchísimo camino para recorrer, pero indudablemente hemos avanzado. Y creo que eso es lo que él piensa cuando habla del círculo vicioso al círculo virtuoso y como en lugar de un círculo plano, es una espiral que va creciendo. Iniciamos con la idea de la democracia en Grecia y vamos en esta democracia hoy. No todos ni nunca ha sido así. La mayoría de los estados son democráticos. No es así. Y aún dentro de los estados democráticos, pues tenemos una cantidad de dificultades para seguir pensando si esa sería una mejor forma de construir leyes para regularizarnos o para poder ser respetuosos con la dignidad de los otros o no. Entonces, él me admira también muchísimo que no critica, o sea, sí critica, pero no lo hace respetuosamente al conocimiento científico. No invita, dime. Disculpe, doctora, que la interrumpa. Justamente ese es uno de los... A veces cuando uno tiene la aproximación al pensamiento complejo y a la discusión de la transdisciplinariedad, eh, pareciese que se fuese a negar eso, pero por el contrario, hay un reconocimiento de lo histórico que viene, ¿no?
Y, claro. y justamente en eso, recibir todas las aguas que vienen también tiene que ver con eso. O sea, yo no puedo entender la complejidad sin también reconocer el valor histórico en términos de la teoría del conocimiento que tiene el positivismo, ¿no? El trivium y el quadrivium, volviendo a lo que comentaba. Entonces, eso es muy importante. O sea, es criticarlo, pero reconocer también su valor para lo que viene. Muy bien. Y sobre todo, digamos, reconocer que fue importante, reconocer y entender por qué fue tan, digamos, marcante en lo en lo que considerábamos lo verdadero y entender que las verdades científicas no son la verdad y que el conocimiento científico no es el conocimiento, es parte del conocimiento, pero no es el conocimiento. Hay otros muchos saberes y otros muchos conocimientos. Entonces, esa apertura, eh, a mí me parece que es de las cosas más valiosas que vio Morán, también por la historia de vida que le tocó vivir después de las guerras, el dolor, la gran tristeza de la muerte, el entender cómo estos, como decía Giovanni, al hacer la referencia a la película de Oppenheimer, cómo cómo usamos el conocimiento. Y por eso creo que de lo más valioso que tiene eh, Morán es su texto de Ciencia con Conciencia y la ética planetaria que tenemos que tener entre los seres humanos. Bien, alguno de ustedes, muchísimas gracias, yo los felicito, no me quiero pasar de la hora, sí, los felicito, muchísimas gracias. Quisiera que todos hicieran una participación así. Creo que nos nutrimos muchísimo. Yo sí tengo algunos cuestionamientos sobre estas cosas que presenta, esas preguntas que dice Giovanni. Sí deberíamos seguirlas trabajando, ¿no? Mm, Me quedan 2 minutos y entonces me parece que en este contexto del espíritu del valle, ¿vieron la serie? Sí, La doctora. adolescencia. Sí, ¿La doctora. vieron? Muy bonita, larguita, sí. 107 episodios o capítulos, pedacitos. No, son Sí, 4 episodios. no, de 4 episodios, pero como yo la vi en YouTube, me dieron 107 pedacitos. 107. Claro, yo la vi por YouTube. Ajá. Ya, Pero muy buena para hacer, incluso estaba pensando en hacerla con los estudiantes, ¿no? Dejarla ahora para Semana Santa, como ven películas. Yo les dije, les tengo 10 preguntas, vamos a mirar esta película entre padres e hijos. sí, Eso, y entonces. sobre todo, pues estos cuestionamientos que hay, y lo hice pensando en, bueno, Giovanni hizo, y Lady también hicieron una referencia a cómo pensamos un problema complejo. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo pensamos un problema complejo? ¿Cómo se abordaría un problema complejo como es el que está planteado en la serie? Cuéntenme, pongan la manita quienes vieron la serie. A ver, ¿Ninguno? yo sí la vi, pero Jaime, no, ¿quién no sé más? cómo colocar la manita. Yo sí la miré, doctora Marianelli. Bueno, Marianela, ¿qué te pareció? Excelente, doctora. Sobre todo a uno lo hace reflexionar de que el mundo de los adolescentes en la institución educativa, en todo ambiente, es un mundo aparte, es un mundo complejo, muy diferente al nuestro. O sea, nosotros no tenemos ni la menor idea del mundo en la que viven los chicos hoy en día y que debemos incluirnos y debemos inmiscuirnos para poder entender y para poder ayudar a solucionar, porque es que es una cantidad de símbolos, lenguajes, como el caso de los emojis que llevó a todo este desenlace fatal de este chico que asesina a su compañera. Bueno, no era compañera, es que no eran ni siquiera amigos. Sí, Entonces, esto nos llama de verdad a mirar que las causas pueden ser multidimensionales, multifactoriales. Es muy una bien. suma de todos esos factores y que
Nosotros tenemos que estar incluidos, tenemos que tener una visión mucho más amplia, sobre todo nosotros como educadores, ¿sí? Sí, De que hay eh, situaciones, pues, cosas que nosotros, pues, de la verdad desconocemos de los estudiantes, ¿no? Que sí. debemos estar De inmersos. todo, no sé si vieron el análisis de los dos psicoanalistas. Ah, Sí, un claro. cineasta y un Eh, psicoanalista. Entonces, ese punto de vista que ellos lo toman, o sea, lo coloqué como un ejemplo investigativo, ¿sí? Un ejemplo de cómo mirar un problema complejo como el que presenta la serie, ¿cierto? Desde el punto de vista social, la sociología de los individuos, la constitución de las identidades, cómo se constituyen, cómo nos constituimos como seres humanos, los discursos, digamos, que atraviesan a los adolescentes, em, cómo se constituyen los adolescentes fuera de la familia, ¿no? No solamente es la familia. Nosotros siempre decimos, pero es que la familia, pero fíjate que ahí hay un sesgo cognitivo que nosotros tenemos para decir si la familia no funciona, el chico no funciona. A veces la familia está muy bien, el chico no funciona, como es el caso, ¿no? El análisis de la técnica cinematográfica, ¿no? Que hacen, el análisis social, hacen análisis político. Hay una cita de Lacan que me pareció maravillosa como para que nosotros pensemos en el contexto y dice uno de los analistas, dice, no se puede hacer clínica a espaldas de la época. ¿M? Entonces involucra a la comunidad. ¿Qué pasa en esa comunidad? Sí, para poder mirar un problema. Y bueno, pues, muchos otros, ¿no? ¿Cómo me construyo a través de los otros? O sea, cómo los ojos de los demás me construyen a mí, cómo mi mirada construye a los otros sujetos. La dificultad que tienen ahora los padres por algunas razones que deberíamos pensar en poner límites, límites que son absolutamente necesarios para poder constituir a los estudiantes, a los seres humanos. En fin, no sé si hay algún voluntario que con esta presentación tan bella de, que hizo Giovanni con Lady Lady. y nos quieran hacer el resumen en la matriz y yo les mando, voy a colocar un drive con nuestro grupo y voy a mandar la matriz ahí con los documentos que hemos trabajado. También les voy a colocar en esa matriz, en ese drive, voy a hacerlo con los correos de ustedes de hoy a mañana, una poesía bellísima de Constantino Cadafios, que se llama Itaca, ¿sí? Para mirar la cuestión del método de la investigación que casi siempre les angustia a los estudiantes, les angustia mucho. Es digamos, una metáfora del viaje de la investigación, donde llegar a Itaca no importa, importa el camino. Es una muy bella poesía de Constantino Cavafis, entonces se las voy a colgar ahí. Ya me pasé 5 minutos. Eh, ¿Hay algún voluntario que quiera llenar esa matriz con estos la presentación pues queda, no sé, Giovanni y Ladies, si ustedes quieran compartirnos su presentación, aparte para colgarla en el drive, en el grupo que voy a hacer de hoy a mañana, ¿cierto? Entonces voy a dejar ahí el link de adolescencia. Ahora, si los que no lo han visto la podrán ver ahora en Semana Santa, mirar el análisis Me gustaría que vieran, por ejemplo, el análisis de un periodista, cómo es de diferente, cómo es de lineal la mirada del periodista comparado con el análisis que hacen estos dos chicos argentinos, un uruguayo y un argentino que uno es cineasta y el otro es psicoanalista. De eso. ¿Para qué? Para que empecemos nosotros a pensar desde diferentes miradas que podríamos darle al problema complejo que vamos a
a, a, a trabajar. Ahora bien, no vamos, como dice Morán, a, digamos, tener toda, a aprender toda la realidad. No es posible. Tenemos que hacer un recorte de esa realidad y establecer algunas categorías sobre las cuales nosotros vamos a mirar esa complejidad, ese problema complejo, ese sistema complejo. No todos los problemas son sistema, ¿no? Y no todos los problemas son complejos. Entonces, veamos a ver cómo nosotros no podemos, no todos son complejos, pero sí podemos nosotros ver unos análisis complejos desde diferentes categorías del objeto de investigación. Les agradezco mucho su paciencia, el que me han esperado hasta esta semana y nos vemos mañana, ¿les parece? ¿Alguno quiere llenar esa matriz? Yo les mando el video. Están los documentos de Giovanni Lady y entonces la matriz ya va creciendo. Y con los conceptos ya terminamos con Morán. Nos queda una cosita muy pequeña que ya es chiquita, que es la de complejidad restringida, complejidad generalizada. Y mañana nos dedicaremos a Ilia Prigogine, ¿vale? ¿Les parece? ¿Algún voluntario? ¿No? Bueno, Yo entonces yo la paso lleno. por ahora. Mañana se las dejo Sí, lista y ajá. ya las seguimos Pues llenando. ¿Listo? gracias de todas maneras, doctora. Muy amable. Bueno, a ustedes, Giovanni, Lady, muchísimas gracias. Ponga la cámara para despedirnos. A usted, profe, por la oportunidad. No, Giovanni, y yo quisiera que otros compañeros nos ayudaran a trabajar los otros documentos. Lady, chéverísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por el No, espacio. a ustedes, ¿cómo les pareció el ejercicio? Muy bueno. Muy bueno. Delicioso. Yo quiero felicitar a los dos compañeros, ¿no? Por su buen trabajo, su buen análisis. Ujú. Gracias. Sí, ¿Listo? igualmente, muchas gracias, compañeros. Buen trabajo, excelente. Bueno, Gracias. entonces les mando mañana el link con la grabación, les mando el poema y lo que hemos trabajado, pues quisiera que miráramos de verdad como ese análisis que hicieron estos chicos, que les mandé el link. Si no alcanzaron a verlo, lo vemos ahora en Semana Santa, como la disfrutamos y eso da para pensar mucho. Frank, gracias, siempre muy gentil. Nos estamos hablando, nos vemos mañana. Muchas Gracias, gracias. Buenas doctora. noches a todos. Buenas Bueno, noches. gracias a ustedes. Feliz descanso. Dios los Descansen. bendiga. Bueno. Gracias, hasta luego.